Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien ahí al fondo. Hagamos una señal como que sí. Estupendo. Mi nombre es Melanie Garzón Sousa. Y tras la tormenta, debo reconocer que hoy estoy asustada. Para todos los que me conozcan y me hayan visto en otras presentaciones y sepan cómo suelo hablar y desenvolverme, esto les puede parecer un poquito raro, pero no, porque es que hoy tengo la grandísima responsabilidad de presentar a Leandro Pinto. Y eso sin duda es algo que impone muchísimo. Y por eso mismo tengo ese sutil miedo que me acompaña y sobre todo ese miedo que me acompaña tras haberme leído la novela de Un puñado de sombras. ¿Qué contar de Leandro? Pues creo que me voy a remontar al principio de los tiempos, pero no al principio de los tiempos de cuando Leandro empezó a escribir, sino del día en el que lo conocí yo. Recuerdo aquella vez, durante que fue su presentación de Veneno de Escorpión, en la librería Sueños de Papel, y estaba siendo presentado nada más y nada menos que por Alexis Ravelo. Y ahora estoy presentándolo yo, lo cual cada vez me asusta más. Me gustaría comentar que cuando lo vi y lo escuché hablar, lo primero que pensé de él fue el palabrerío que tenía, su don de gente, pero teniendo en cuenta que yo mido 1,55 m, lo primero que pensé fue ¿cuánto mide este hombre? Y sin duda fue impactante. La segunda vez que lo vi fue en una presentación mía, la segunda vez que presenté Hades en la librería Sinopsis. Ese día lo tengo muy marcado porque Leandro vino a verme. Él no puede ni imaginarse lo importante que fue esto para mí, porque no solo era alguien más que venía a mi presentación, sino fue como decir el primer escritor que me dio la bienvenida a este mundo. Y con eso me quedó claro que Leandro no solo era un gran escritor y una persona de gran envergadura, sino que además era una gran persona, ya que no todo el mundo estaba dispuesto a apoyar, como lo hizo él, a una persona que estaba totalmente perdida y se empezaba a adentrar en este grandísimo y extensísimo mundo que es la literatura. La primera novela de Leandro que me leí fue la de Veneno de Escorpión, publicada por Babylon. Para mí fue un impacto, un antes y un después. Cierto es que tuve que tirar mucho de diccionario para poder entender algunas de las palabras, pero yo, como siempre digo de los libros de Leandro, es que Leandro se molesta en buscar la palabra adecuada para cada frase. Cualquier palabra no es válida. Él sabe cuál es la exacta que va a transmitir lo que él quiere en ese preciso instante. Y sí, tuve que tirar el diccionario, pero oye, mi vocabulario se amplió mucho. Siguiente fue Remanso de Paz, aunque cronológicamente Remanso de Paz lo publicó antes. ¿En qué año lo publicaste? Remanso de Paz la sacamos en enero del 2012. Y de hecho lo presentaste aquí también. Aquí también lo presentamos, sí. Remanso de Paz, recuerdo estar leyéndolo de vacaciones. Eso sí que es disfrutar un libro. Estar en la hamaca, leyendo y sufriendo con los personajes, viendo ese deterioro del personaje protagonista. Lo que más me gustó de Remanso de Paz es que lo veía como si fuese una telenovela. Para mí es un dignísimo libro para convertirse en una telenovela de media tarde, porque no solo te narra las aventuras del protagonista, sino que se remonta hasta la historia de sus abuelos y te lo cuenta todo. Y entiendes perfectamente por qué alguien puede llegar, como se llama, a emponzoñarse de esa manera. Tras eso vino el paso de Consejera Nocturna, que ahí salió un poquito de la trama tenebrosa que había empezado con Veneno de Escorpión para meterse más en detectivesco, en thriller. Y ya pasamos al siguiente punto. Después de Consejera Nocturna, sin duda apareció la novela que marcó un antes y un después
en la carrera de Leandro. Y esa es Pandemonio. Tuve la grandísima suerte de poder leerme Pandemonio manuscrito. ¿No sabes lo orgullosa que me sentí cuando me trajo un libro? La confianza que depositó en mí para permitir leer y opinar. Y me impactó una pasada. De sus novelas, como define él, es la más desenfadada. Recuerdo cuando lo comentó y pensé, si esta es desenfadada, mis novelas son película Disney. Engancha muchísimo, aunque ha sido el máximo boom. La portada es súper llamativa, pero sin duda es la trama, el cómo va describiendo, cómo se empieza a entrar en ese mundo terrorífico, que es donde ha desembocado un puñado de sombras. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Efectivamente, muchísimas sombras, muchísimo terror y una capacidad descriptiva que hacen que den ganas de cerrar los ojos, pero ya tu imaginación está dándote por adelantado esas imágenes tenebrosas y en ocasiones que rozan lo desagradable, pero que no puedes quitártelas, porque las tienes muy dentro, porque con cada palabra se dibuja una pieza de ese puzzle que crea una película, literalmente una película de miedo que todo el que se lo lea será incapaz de olvidar. No voy a comentar cuáles fueron los relatos que más o menos me gustaron porque todos a la par son igual de llamativos. De los que puedo comentar, quizás Jauría o... ¿cómo se titulaba primero? El caso de Heriberto Casero. El caso de Heriberto, que crean una tensión, un pavor, sufriendo lo que está sufriendo el protagonista, que yo creo que jamás lo había sentido leyendo ningún libro de terror. Bueno, quizás algún relato de David Melián Godoy, pero es una capacidad descriptiva que te lleva a imaginártelo, como comenté antes. Con el que más me pasó fue con el de Vela. El de Vela, sin duda, fue uno de los que más me llamó la atención porque la premisa que te pone es una estrella del cine clásico reencarnada. Ya con esa definición, ¿qué es lo que te puedes esperar? Yo no se lo voy a decir, se lo van a tener que leer. Pero lo que sí les voy a comentar es que por la tarde, en mi casa, después de empezar a leérmelo, estaba intentando hacer memoria de qué película estaba viendo, ¿no? Porque recordaba el momento del asesinato hasta que caí en la cuenta que no estaba viendo una película. Me estaba leyendo el libro. Pero sin embargo, estaba descrito de tal manera que para mí estaba viendo algo en la televisión y no, era mi propia mente, gracias a las palabras de Leandro, que fue capaz de imaginárselo. Y última mención al último relato del libro, último relato de Profesor Castells. Ese relato mantiene en tensión. ¿Pero por qué mantiene en tensión? Porque se sabe que va a pasar algo horrible. Entonces, desde el primer momento que ya sabes que algo terrible va a pasar, estás a la espera, con el corazón acelerado, esperando que llegue ese momento que sabes que iba a llegar, pero es como el clásico susto en las películas, que sabes que te va a aparecer un ojo en la mirilla, igualmente te asusta. Pues esa es la sensación que llega a transmitir el relato del profesor Castells. Y con esto, casi que doy por terminado lo que sería mi charla. Felicitar a Leandro por el libro, porque sin duda te deja con ese resquemor siempre dentro y te hace tener pesadillas por la noche. No es recomendable leérselo a horas intempestivas, no, para nada recomendable. Yo lo hice, nunca más. Por la mañana y a la luz del día, y a la noche que se ha digerido bien, ahí sí. Y antes de darte pie a hablar a ti, me gustaría saber cómo fue ese paso de Pandemonio, libro que además es casi tu libro más extenso, a un libro de relatos. Bueno, yo lo primero que nada quería agradecer a Melanie por todo lo que ha dicho
Y bueno, que le demos un aplauso primero. Y mencionar que no solamente tengo que agradecerle su participación hoy aquí, que me está acompañando y que haya dicho todo lo que dijo, sino que su participación en el producto final es mucho más de lo que aquí parece, porque fue la que nos diseñó esta magnífica portada que ven aquí, la contraportada también, y hay una especie de apoyo logístico que no se percibe aquí, pero que en realidad bueno, estuvo conmigo todo el tiempo, la de palizas que le di comentándole los relatos, y si poner este o el otro, si ordenarlos de una manera o de la otra. Vamos a decir que vivió el proceso de primera mano y fue bastante lo que me tuvo que aguantar. Pero siempre es muy entretenido. No, eso sí, verdad, nosotros nos divertimos mucho hablando de esto y bueno, de los proyectos que tenemos en común nos une una gran amistad y ella ha estado conmigo desde mi tercer libro cuando nos conocimos, siempre muy presente, pero en este especialmente por toda la tarea artística de la que se encargó y por todo el apoyo que me brindó cuando, en fin, pude haber caído en algún periodo de dudas sobre la conveniencia de presentar estos relatos y la conveniencia incluso hasta de seguir publicando después de lo que significó Pandemonio, que la propuesta que nos habíamos hecho era intentar hablar lo menos posible de él. Pero claro, se hace inevitable. Cuando hace 1 año y medio estábamos aquí en esta misma mesa, Melanie entre el público, me acompañaba Raico. Con la camiseta. Exacto, con la camiseta. Y presentábamos Pandemonio, noviembre de 2014. No podíamos imaginar, soñar lo que iba a significar. O sea, era presentar un libro más, que pensamos que podía tener la tirada, el alcance que habían tenido los otros, un poco más, porque lo normal es que la familia lectora vaya creciendo de un libro a otro. Pero claro, aquello se fue transformando en una bola de nieve hasta el punto de que tanto Jorge como yo nos preguntamos cómo seguir, ¿no? Cómo seguir después de lo que significó Pandemonio, cuándo seguir y con qué. De repente empezar a recibir mensajes de lectores de Ecuador, de Colombia, de México, de un montón de ciudades de la península y comentarios y ver reseñas en blog. Gente que de pronto empezó a enviar fotos con el libro, con esto de que a todo el mundo ahora le gusta un poco fotografiarse y demás. O que te llame alguien y me diga, hoy estuve en la UOB y vi a alguien con la camiseta con la portada de tu libro, que era ya alucinante, ¿no? Que se crearan hashtags, en fin. Lograr lo que todo escritor sueña en algún momento, por lo menos a estos niveles, que es un pequeño pelotazo, que vamos a decir que se puede llamar así a lo que fue Pandemonio, un pequeño pelotazo. Que puede resultar insignificante a nivel de cómo se mueven los mercados editoriales, sí, pero que fue muy significativo en relación a las otras novelas que habíamos publicado y el alcance que habían tenido. Entonces, cuando se consigue un objetivo así, en parte inesperado y en parte deseado, y empiezas un poco a vivir como una especie de sueño en la que no acabas de creer todo lo que está pasando, todo parece que va bien, pero de repente te encuentras ante la responsabilidad de cómo continuar, ¿no? Cómo seguir ofreciendo a los lectores eso que te están pidiendo. Y te lo piden no solamente por los comentarios, sino porque te lo piden textualmente, ¿no? A ver cuándo tenemos algo nuevo, o la segunda parte de la novela, o qué nos tienes en la recámara y demás, ¿no? Entonces, dejamos pasar un poco el tiempo, esperando a ver si el fenómeno se aplacaba un poco. Vimos que no se aplacaba, que seguían pidiendo libros, se seguían moviendo, sobre todo en el mundillo de las redes sociales, y se comentaba mucho, y se pedía por tiendas online y demás. Y llegó un momento en el que nos sentamos y dijimos, bueno, a lo mejor la alternativa es no ofrecer una nueva novela, sino algo distinto, como puede ser un libro de no ficción, como puede ser un ensayo y demás, o quizá un volumen de relatos. Entonces hice algo que no hago mucho, que es ir al cajón donde están todos esos relatos y empezar a desempolvar un poco el material que tenía para intentar hacer una selección y poder ofrecer algo al lector, ¿no? Entonces ahí, sometidos los relatos que tenía a escrutinio, pues hubo que también someterlos a 3 preguntas fundamentales que eran ¿cuántos?, ¿cuáles? y ¿en qué orden?, ¿no? Tarea complicada, porque en realidad había una cantidad bastante grande. Los relatos por lo general yo los escribo como
pieza de tránsito entre novelas, ¿no? O sea, uno termina una novela, tiene el cerebro un poco agotado, como es normal, quiere empezar a escribir algo nuevo, no sabe qué hacer, y entonces te vuelcas a escribir relatos. ¿Para qué? Pues para que la mente se vaya ejercitando, vayas encontrando nuevas ideas y cuando te sientas listo para escribir otra novela, de repente has escrito 7 o 8 relatos, ¿no? Los apartas, escribes otra novela y el proceso se repite. Entonces, en mi caso, por lo menos yo es la forma en la que trabajo, por este tema de que no puedo pasar un día sin escribir. Entonces, cuando termino una novela, siento un vacío tan grande que digo, tengo que empezar a escribir otra cosa. La cuestión fue hacer un compendio, realizar un compendio de lo que había sido todo el trabajo de relatos a lo largo de las diferentes publicaciones que se han ido sucediendo, ¿no? Y la verdad que uno se encuentra con sorpresas gratas de relatos que escribió hace 8 años o por ahí, que ya ni los recordaba. Bueno, hace el puzzle, un poco arma las piezas, intenta buscar una línea temática o estilística más o menos regular, que el volumen sea equilibrado, ¿no? Y la verdad que me sentí muy bien. Hubo casos en los que hay relatos que son bastante antiguos, o sea, incluso de anteriores a Orlando Brown, entre Orlando Brown y Remanso de Paz, entre mis 2 primeras novelas, y que estamos hablando que los escribí hace más o menos 10 años. Claro, comparados con los más recientes, tenían el mismo ímpetu, la misma chispa creativa, o los había impulsado la misma fuerza, que es la de contar una historia, pero evidentemente la evolución estilística era tan notable que casi hubo que volver a reescribirlos para adaptarlos a lo que es el estilo actual. Para mí fue una tarea muy divertida, como todo lo que encierra la labor literaria. A mí me divierte todos los procesos, tanto el de creación, como el de concepción, como el de corrección, revisiones, las que hagan falta. O sea, a mí ningún proceso se me vuelve engorroso ni me resulta molesto, la verdad. Y bueno, al final dimos forma a este volumen y lo teníamos listo hace un montón. La pregunta era cuándo sacarlo al mercado. Había entrado yo en una dinámica de publicar un libro al año más o menos, siempre cerca de Navidad, pues, ¿sabes? Salía algo nuevo, pero llegadas las Navidades pasadas, las del 2015, nos dimos cuenta de que Pandemonio se seguía vendiendo. Entonces nos pareció que era un poco una picardía cortarle la venta al libro solamente por el ansia de publicar algo nuevo. Uno siempre tiene esa sensación de querer llegar al público y ofrecerle un material nuevo, y en parte lo he dicho antes porque te lo piden, ¿no? Entonces dejamos esperar, dejamos pasar el tiempo y dijimos no, noviembre no, para Navidades. En Navidades vimos que Pandemonio seguía rulando y dijimos bueno, para febrero. En febrero tampoco cuadró porque los niveles de venta, pues, el libro seguía generando reseñas y comentarios, ¿no? Y bueno, al final, llegados a este punto, que estamos a las puertas de la feria, dijimos vamos a sacarlo y aquí está. O sea, la cosa es ofrecer al lector un muestrario de lo que ha sido mi trabajo en narrativa breve durante todos estos años. Si bien es verdad que no son relatos especialmente breves, porque estamos hablando de un libro de 300 páginas y son nada más que 7 relatos, es un promedio de unas 45 páginas por relato más o menos. Y como yo también estoy acostumbrado a escribir novelas bastante largas, digamos que están en proporción a lo que es mi volumen en novelas traspasado a relatos. Y la verdad que en este caso sí me quise enfocar especialmente en lo oscuro, en lo macabro, ¿no? El libro se presenta como una antología de relatos macabros, ¿no? Y siempre me suelen preguntar ¿por qué relatos y por qué macabros? Lo de por qué relatos, bueno, lo he explicado. Y lo de macabros quedará muy claro cuando se lean el libro. Sí, no, y también entiendo que cualquiera que mínimamente me conozca sabe, ¿no? Lo que me apasiona, lo que me entusiasma el género. Siempre he sido un defensor a ultranza de él, a pesar de que el alto academicismo literario lo considera un género menor. Yo insisto siempre en que es un género apasionante y que ha tenido representantes tan ilustres que me parece una barbaridad considerarlos menores a esos representantes, que lo que uno haga pueda ser menor a lo mejor, pero ha tenido suficiente gente de muy alto calado como para considerarlo un género menor. Y la verdad es que intenté sí transmitir, o por lo menos seleccionar lo que fue la criba final de los relatos, sí centrarme en los más oscuros, los más terroríficos, los que a mí como escritor me provocaron esa sensación que uno siempre busca en un relato de terror. Y uno se pregunta muchas veces, bueno, a mí me lo preguntan, ¿por qué escribes sobre estos temas? Aparte de porque me gustan, a veces es porque a uno no le queda otra opción, ¿no?
esta fábula de que uno va persiguiendo la historia es un poco mentirosa, en realidad es la historia la que le persigue a uno, ¿no? Y está en uno en el que dejarse atrapar o no. Y la otra pregunta es por qué la gente quiere leer estos relatos o narraciones de este tipo. Y yo pienso que tiene que ver porque la vida en el fondo es muy oscura también. O sea, estamos sometidos a un abismo total de horrores y pienso que a mucha gente le gusta asomarse a ese abismo. ¿Qué mejor manera de asomarse que a través de una ficción que en el fondo y en alguna capa subconsciente uno sabe que es inofensiva porque no va a traspasar las páginas del libro que tiene entre las manos, ¿no? Nada, por supuesto, en comparación a los horrores de la vida real que uno sabe que le pueden atacar en cualquier momento. Para los que han leído otros de mis libros, y especialmente desde Veneno de Escorpión en adelante, encontrarán alguna sorpresa grata en los relatos, alguna continuidad conceptual con respecto a poblaciones y situaciones que se dan en otros libros. Se mencionan aquí también, incluso algún personaje. Los relatos es verdad que sirven a veces como cemento, ¿no? Para unir un poco las novelas que uno tiene, por lo menos a mí me gusta encararlo de esa manera. Dentro de lo que es el microuniverso que uno trabaja, pueden hacer su aparición personajes, situaciones, poblaciones, circunstancias o anécdotas narradas en otras novelas, lo cual genera una amalgama, ¿no? Genera un todo para que en realidad todos los libros que uno escribe terminan siendo un gran libro, ¿no? Como hizo Balzac, por ejemplo, con La Comedia Humana, que eran más de 300 novelas en una sola gran novela que fue su carrera, ¿no? Esto por la idea de unir y de que el lector muchas veces, si realmente se sintió cautivado por la atmósfera que se apreciaba en otras novelas, vuelva a sentirse como que está en casa, ¿no? Vuelva a sentirse como que le invitan a esa casa embrujada que una vez visitó, donde contempló aquellos portentos, y ahora los relatos pueden devolverle un poco de la atmósfera y de algunos residuos, ¿no? Porque en definitiva el relato de terror en comparación con la novela termina siendo el hálito, ¿no? El remanente, vamos a decir, de lo que es una gran historia en apenas un suspiro que puede ser un puñadito de páginas que no se las lee en 15 minutos o media hora. Bien. Me han preguntado también sobre la diferencia esencial entre los relatos incluidos en el volumen y otros que tengo esperando por futuros volúmenes, y lo que ofrezco en el Disparalete, en esta sección donde también me piden más relatos, ¿no? Con mensajes y demás, lo cual yo agradezco mucho, pero claro, a veces no me da no me da como para estar colgando relatos todas las semanas y bueno, uno los va sacando más o menos como puede. No tiene nada que ver una tarea con la otra, o sea, aquello son micro relatos, son pequeñas pildoritas de no más de 500, 600 palabras y que se leen en 2 minutos. Esto es otra cosa, estos son ya historias mucho más desarrolladas, historias que tienen un calado, narraciones que por su extensión es imposible colgarlas en un blog y tampoco ofrecerlas como novela. O sea, muchas veces no, siempre la extensión de una narración no la decide uno, sino que viene dada así como uno la encuentra y uno termina contándola lo mejor que puede y extendiéndose lo menor o lo mejor que pueda, ¿no? La cuestión de... se me fue. No. Suele pasar, tranquilo. Sí. No, la cuestión del orden de los relatos también busca un equilibrio entre lo que es extensión, temática, tensión, atmósfera y la verdad que a mí cuando lo tuve y contemplé el todo, me gustó el orden en el que habían quedado, me gustó la forma en la que puede empatar el final de un relato con el comienzo del otro y esto se debe también a que uno ha leído infinidad de libros de relatos de autores que admira e intenta. Yo, por ejemplo, un autor que admiro mucho es Cliff Barker, que tiene unos libros de relatos fantásticos que se llaman Los Libros de Sangre, son 4 volúmenes, y vamos a decir que un poco emulé el modelo de Barker en esos libros, ¿no? O sea, pocos relatos de extensión considerable y que en otro término de germinación o en otros periodos de gestación podían haberse transformado en novelas, ¿no? Así que ahí los tenemos. Cuando se presenta un libro, es evidente que toca agradecer a todos los que lo han hecho posible, porque uno es el que trabaja y uno es el que se sienta a escribir, el que confecciona el volumen y tiene la mayor parte en la tarea creativa, pero es evidente que hay muchísimas personas detrás del producto sin las cuales no podría
no podría haber sido realidad, ¿no? Así que toca agradecer, en primer lugar, como siempre, a Jorge, a mi editor, que le tengo un poco cansado ya. Pero bueno, yo creo que tanto él como yo sabe que nos queda mucho recorrido, que hemos dado la tecla, y que hay que seguir pulsando la tecla, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, todo lo que me aguanta, la paciencia que me tiene, la forma en la que confía en mí. Tengo una estatua de él así de sal al lado de la mesa que le hago abluciones por la mañana. No, tanto no. Pero es alucinante la libertad con la que me deja trabajar, sobre todo el ver cómo él confía en el texto, ¿no? Cómo no pone trabas, cómo aconseja cuando tiene que aconsejar, pero al mismo tiempo no trata de cuartear la libertad creativa de uno y la integridad artística del producto, que es por lo que el autor al final siempre debe velar, ¿no? Quería agradecer, por supuesto, a mi mujer, que comparte mi vida conmigo y es la primera en entender la forma en la que uno debe dedicarse a esto, que no es otra que todo el tiempo que se pueda. También a mi familia, a mi madre que está lejos y, bueno, lo digo porque lo estamos grabando y lo van a ver, ¿no? Para donde lo vean, ¿no? Claro. A mi hermano Gabriel, que al final lo pude enganchar un poco a las narraciones, que bueno, se leyó Pandemonio en la distancia y me ha dejado comentarios muy buenos también. A todos los amigos, a todos los que han venido hoy aquí. Y también quiero hacer una mención muy especial a todos los que no pueden estar aquí hoy, porque es evidente que la familia lectora se ha ampliado muchísimo durante este último año y medio, y a toda la gente de Albacete, Sevilla, Gijón, sobre todo Barcelona, que ahí hay una comunidad muy especial que ha estado tocando el libro. Pandemonio y que ya lo han empezado a adquirir también porque lo han incorporado en grupos de lectura y demás. Por supuesto Madrid, Valencia, bueno, seguramente me quedará alguna ciudad y pido perdón si me olvido de alguien, pero a todos los que han creado los hashtags, a todos los que crearon el club de lectura, a todos los que han ido recomendando tanto Pandemonio como el resto de mis novelas y que han hecho que, en fin, esto que siempre había sido un sueño que no era posible que rompiera la película de realidad, de repente se transformara en una realidad y permitiera que hoy estemos aquí presentando el libro, ¿no? Uno siempre, cuando se sienta aquí delante de gente, delante de una cámara que sabe que después eso lo va a ver mucha otra gente, siempre tiene esa sensación de decirse a uno mismo que tiene que disfrutar del momento porque puede ser el último. O sea, uno nunca sabe cómo va a salir un libro. Esto es un poco como un melón. Qué dramático te quedó eso. Sí, no, es verdad. Pero es una realidad con la que hay que convivir, ¿no? Este mundo del mercado literario es un poco así. Y así como el año pasado presentábamos Pandemonio sin tener ni idea del alcance que iba a tener, lo mismo hoy. Uno siempre tiene que ser consciente de que es afortunado solamente por el hecho de hacer llegar su trabajo a la gente y valorar cada momento. Entonces, llega un momento en que alcanzas un punto de seguridad en el que dices, cuando te sientas a trabajar, dices, cuidado porque esto seguramente se publica. Que no tiene nada que ver a la forma en la que uno trabajaba hace 8 años ahí, que decía, lo escribo y a ver si se publica algún día, ¿no? A ver si cuela. Ahora uno, en los planes que va trazando, de acuerdo al movimiento que van teniendo los libros, ya se va dando cuenta de que cuidado porque todo esto que estoy escribiendo lo va a leer gente, ¿no? Y eso hace que, bueno, haya una pequeña presión, que al mismo tiempo es un estímulo también, ¿no? Porque no es lo mismo escribir con la seguridad de que te va a leer la gente que escribir con simplemente la posibilidad de que eso pueda pasar. Tengo unas cuantas anotaciones que no me van a servir para nada, como me suele pasar, pero básicamente es agradecer a todos por hacer que esto sea realidad, por estar aquí, por llenarme el buzón de mensajes. Yo de verdad que intento contestarles a todos y creo que lo hago. A veces paso un día o dos sin contestarles porque se me van acumulando y son preguntas, comentarios, casi siempre con elogios sobre qué bien me lo pasé leyendo o qué mal me lo pasé leyendo, pero cómo me gustó el libro. Y eso, aunque parezca una minucia o que parezca que uno no lo tiene en cuenta, créeme que de verdad a la hora de sentarse a escribir uno lo valora mucho, lo siente y sabe que están ahí del otro lado. Entonces,
es la única manera en la que este juego tiene sentido, ¿no? Sabiendo que estáis del otro lado como para... esperando a que salga la historia. A futuro, otra de las preguntas que me hacían hoy antes de la presentación, ¿no? ¿Vas a hablar del futuro? ¿Vas a hablar de lo que viene? El que me conoce un poco también sabe que esto no para, que historias hay siempre, que yo estoy siempre trabajando. Entonces, por supuesto que va a haber más historias, por supuesto que va a haber más relatos, va a haber más novelas. Tenemos mucho material, tanto en la recámara como en la cadena de montaje, produciéndolo día a día. Entonces, voy a poner a Jorge en el compromiso de prometer que va a haber más cosas para que quede grabado y después no se me escape. No, ya lo tenemos más que hablado y seguramente habrá más. De momento les invito a acercarse a Un puñado de sombras, que como les digo es un compendio de lo que yo puedo ofrecerles de lo mejor que tengo en narrativa breve, en relatos de terror, que es este género que tanto nos apasiona y que a todos los que les ha gustado Pandemonio y el resto de las novelas estoy seguro que les va a cautivar. Yo quería, si alguien quiere hacer alguna pregunta... ¿Sabes que se dice que en todos los libros, como decir, hay parte del autor? Me preocupa que en esta antología hay parte tuya, la verdad. No, yo pienso que en todas las narraciones, breves o más extensas, hay partes de uno porque la urdimbre del relato o la urdimbre de la novela o el entretejido mayor de una novela siempre se basa en el cúmulo de experiencias que tenga el autor. En el caso de lo que escribimos... No, claro, no. Lo que pasa es que las experiencias que uno acumula no solamente son las que uno vive, sino que a lo largo de los años, y conforme uno se va metiendo cada vez más en este oficio, se destilan particularmente de lo que uno lee. Entonces, cuando has superado la línea, el punto sin retorno, en el que prácticamente es más lo que lees que lo que vives, que es lo que me pasa a mí, y me viene pasando desde hace muchos años, tu propia obra o tu propia concepción de una historia termina siendo siempre el fruto de todo eso que has leído, de todas esas historias combinadas, sumado a las experiencias que uno a diario tiene, de gente que conoce o de cómo le va en el trabajo o en la familia o simplemente paseando por una calle, ¿no? ¿Qué es lo que da origen a una historia? ¿Y cuánto del autor hay en ella? Seguramente mucho, o sea, cada trozo de historia que se ve aquí, cada relato que está encerrado en estas páginas, es indudablemente un trozo de mi vida. Pero claro, yo soy la persona por un lado y el escritor por otro, entonces lo que se ve ahí es lo que queda como en una especie de filtro mental que yo entiendo que tiene que haber por ahí, un sedimento de lo que ha ido pasando en una X de cantidad de tiempo y que al final germina en una historia. Y ahí, bueno, uno echa a rodar la creatividad y termina siendo la historia, pero yo estuve a bordo de un furgón muerto de calor un día, sin que pasara lo que ocurre en la historia en Jauría, ¿no? Y seguramente estuve en muchas otras posiciones similares o circunstancias vitales similares a las que viven muchos de los personajes de las historias. Y después uno les aplica ese filtro terrorífico que tiene activado en la mente como para darle la vuelta de tuerca macabra y ofrecer un relato de terror. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Una pregunta. Sí. Lo primero, ¿qué es entretejido? Tenemos lectores muy jóvenes, como podemos apreciar aquí Alex, que es un lector muy fiel. Hombre, el entretejido es la trama en sí, ¿no? O sea, la forma en la que un entretejido hace referencia a como cuando una persona que fabrica textil, pues fabrica un jersey o una chaqueta, ¿no? O sea, la forma en la que los hilos se van mezclando. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo es palabra, o sea, cómo se compone un relato. Poniendo una palabra y al lado poniendo otra. Y así. Entonces, cada palabra es como el hilo de un tejido. Y el entretejido es el conjunto final. Y la otra, ¿no? ¿Cuál es el relato que más te ha gustado, más esto y el por qué? Yo, la verdad que cuando se surgió la idea de confeccionar el volumen, tenía claro que el experimento del profesor Castells, que es el relato que cierra el volumen, iba a estar. O sea, era ese y otros más, ¿no? O sea, estaba claro que ese iba a estar.
Y seguramente algunos otros también tenían el puesto asegurado en la alineación, por así decirlo. Yo tengo como 50 o 60 relatos escritos, pero la verdad que mi favorito de todos los que he escrito es ese. ¿Por qué? Seguramente porque es el más Lovecraftiano de todos, y yo que soy muy fanático de Lovecraft, siempre quise escribir un relato a la manera de Lovecraft, sin llegar por supuesto a los grados de talento, de habilidad que él tenía, sobre todo en la concepción de la narración breve, ¿no? Pero es lo más que puedo acercarme a mi máximo ídolo, ¿no? Que era Lovecraft. Entonces es un relato que me gustó mucho, un poco por lo que decía Melanie en la intro, de que genera tensión desde la primera palabra, y a mí me resultó así desde que lo estaba escribiendo, porque yo acostumbro a escribir de una manera en la que, por lo general, en la mayoría de los casos, nunca sé el desenlace de la historia, ya sea una novela o un relato. Entonces, yo mismo fui viviendo la tensión de los personajes, o del personaje principal, porque está narrado en primera persona, y para cuando vislumbré el final, la verdad que fue muy impactante y me encantó poder narrarlo. Así que por eso también lo puse al final del volumen, porque me parece un relato con un final impactante como para que el lector llegue a la última página, cierre el volumen y se quede un poco pensando en lo que ha leído, ¿no? en la forma en la que se cierra el círculo en el relato. ¿Alguien más? Es una pregunta que llevo haciéndome desde que me terminé Pandemonio. Y era, cuando estás escribiendo la novela, también te pones en la piel del lector para, ¿cómo decirlo?, saber cómo se va a sentir él. Es una cuestión complicada porque hay un lector. Si uno escribe para una persona a la que conoce bien, seguramente pueda empatizar más, ¿no? Pero claro, hay una comunidad lectora y cada lector tiene su vida, su concepción, su criterio, su bagaje de lectura, sus experiencias vitales. Entonces es tan complicado lograr empatizar con un colectivo, pero claro, yo lo más que puedo hacer es empatizar con mi lado lector, o sea, lo que yo sentiría si estuviera leyendo ese relato escrito por otra persona. Yo suelo ponerme en el lugar, la verdad, la respuesta es que sí, lo intento por lo menos, ¿no? Uno siempre intenta o procura tener la independencia suficiente como para sentirse un creador libre, o sea, como para sentir que estás llevando adelante una tarea conceptual a la cual no te empuja ni la opinión de los lectores, ni la opinión del mercado, ni la forma en la que se mueve el mundo, simplemente es tú ante la story, desarrollándote tú mismo como escritor al tiempo que vas desarrollando la historia. Pero es evidente que siempre hay un ojo que te mira, o sea, siempre tienes la sensación de esa cabeza encima de tu hombro que está espiando lo que estás haciendo, y a veces le pones la cara de una persona, de un conocido, de alguien que te lee mucho, de alguien que viene desde hace muchos años contigo, y a veces no tiene rostro ese lector. Entonces es un poco pesado, se torna complicada la idea de satisfacerlo, ¿no? Porque por un lado dices esto puede gustar a la gente y esto puede no gustar a otro. Entonces la forma de solucionar el enigma, la forma de solventar el escollo, ¿cuál es? Me gustaría a mí como lector, me sentiría satisfecho, me sentiría reconfortado como lector, o ¿cómo te puedo explicar? Satisfecho ante esto si lo hubiera escrito otra persona. Suele ser la llave que abre todas las puertas, ¿no? O sea, responder esa pregunta y decir, la verdad es que no me gusta. Entonces, por más que uno sea positivamente consciente de que puede gustarle a mucha gente, si sabes que no te gusta a ti, no termina chirriando y terminas por cambiarlo, ¿no? Pero es una cuestión interesante, sobre todo cuando te enfrentas a un proyecto extenso, cuando te enfrentas a una novela larga en la que tienes que mantener un equilibrio, o sea, una novela tampoco puedes irte dando bandazos, sino que en el relato es más manejable por el hecho de que es una especie de impacto, ¿no? El relato, al ser breve, pues vas en una línea recta y es como si condujeras un coche recto para chocar contra una pared y provocarle ese impacto en el lector. En cambio, cuando manejas una novela es una carretera sinuosa que ni siquiera sabes dónde te va a llevar. Pero uno, por lo menos yo, mi forma de trabajar, sí, lo intento por lo menos ponerme en mi lugar como lector. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Entre el relato y la novela, ¿qué diferencias encuentras a la hora de manejar la tensión narrativa?
Pregunta difícil también y sobre todo tarea difícil. El volumen viene acompañado de una introducción en la que yo hablo muy brevemente, e intentaré ser breve ahora también, de estas diferencias irreconciliables entre los conceptos de novela y relato, que en realidad a lo mejor no deberían ni existir. Una narración es una narración, tiene la extensión que tiene, y el hecho de colgarle etiquetas tanto de forma como de género es una manía que la cultura ha ido imponiendo. La tensión narrativa es complicada mantenerla porque sientes que en el relato es una cuerda que tiene que estar tensa desde el principio, no puedes aflojar en ningún momento. En la novela, por supuesto, te puedes permitir bajar las revoluciones en algunos momentos, y en momentos incluso hasta es necesario que así sea, ¿no? En el relato tienes que estar tenso todo el tiempo, o sea, tienes que olvidarte de la posibilidad de que el lector siquiera conciba el concepto de aburrimiento en el poco espacio de texto que le estás ofreciendo. Porque si en lo breve que es el relato el lector llega a aburrirse, es que está mal escrito, o que le sobran páginas, o que le sobran palabras, o que has divagado, te has ido por las ramas. Es muy complicado. La verdad que, por lo general, cuando uno conoce a escritores noveles o gente que está empezando en esto en el oficio, siempre dicen: ¿qué has escrito? Bueno, tengo ahí 7, 8 relatos, tengo 10 relatos. ¿Y para cuándo una novela?, suele preguntar el otro, ¿no? El que está conversando. Como si la novela en este caso fuera la graduación, realmente no serás un escritor hasta que no escribas una novela. Y yo suelo creer que es al revés. Para mí, por lo menos por mi forma de encarar el oficio, para mí es mucho más complicado escribir relatos que novelas. Yo me siento mucho más cómodo en el terreno de la novela, y creo que la extensión de los relatos hablan de una persona que se dedica a escribir novela, y que el relato le sirve como válvula de escape. A pesar de que son historias que les tengo muchísimo aprecio y que pienso que tienen un mínimo de calidad como para estar encuadernadas y ofrecidas al público, yo creo que siempre sí he sido y seré novelista porque bueno, eso a lo mejor lo lleva uno en la sangre y los genes, ¿no? La verdad que es muy difícil, muy complicado. Por momentos sientes que el relato se te va de las manos, sientes que te ha sido el tema, que tienes que recortar. A la hora de recortar se vuelve complicado porque sientes que cada concepto es útil, es necesario, que no puedes dar nada por sentado. Entonces en la novela siempre tienes esa cosita de mucho más espacio para explayarte, mucho más tiempo. Sabes que el lector predispuesto a leer la novela te va a dedicar mucho más tiempo y te va a perdonar que te vayas por las ramas un poco. El lector que busque el impacto del relato, eso no lo va a perdonar. Entonces, a la hora de mantener la atención todo el tiempo, la cuerda bien tensa, siempre tienes la sensación de que te está jugando el lector. O sea, que el lector está ahí y que no puedes aflojar nunca porque lo pierdes. Entonces sí, se nota muchísimo la tensión. Sobre todo porque, como te digo, cuando yo escribo relatos es después de haber escrito novela, y sientes como que has estado caminando mucho tiempo en tierra y de repente estás nadando en una piscina, ¿no? Es un ambiente tan distinto que tienes que moverte de forma distinta y someterte a otros esfuerzos, ¿no? Pero a mí la verdad que me divierte muchísimo también escribir narrativa breve, muchísimo. Es una de las cosas que más amo de esto. La verdad que muchas veces cuando estoy acabando una novela estoy con ese vacío de decir: ahora se me acaba esto y ¿qué hago?, ¿no? Pero te entra el gusanillo de decir, bueno, te pones con 5 o 6 relatos y superas el modo. Yo soy como lector de novela, vamos a llamarla, por poner una etiqueta, novela de terror, novela de terror. Yo tengo un prejuicio, sobre este tipo de relatos, porque creo que me da la impresión de que, digamos, innovar, hacer verdadera innovación de fondo con respecto a lo que ha hecho los grandes nombres de la novela de terror, o sea, me da la impresión, para decirlo claro y mal, que es más difícil innovar sobre lo que ha hecho Poe que innovar sobre lo que ha hecho Balzac. Por decirlo así de una manera un poco... Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Si una dificultad entraña este género, especialmente es esa, ¿no? La de que uno tiene la sensación de que puede que esté todo hecho. Entonces, uno se lo plantea a veces porque uno piensa mucho en el tema. Cuando está escribiendo piensa todo el rato en la historia, y cuando no está escribiendo sigue pensando en la historia, o en otras historias. Y dice: no estaré simplemente homenajeando, ¿no? No estaré haciendo una revisión de los grandes mitos del terror.
año 2016. O sea, ¿qué puedo ofrecer de nuevo como autor de terror? Especialmente porque estoy de acuerdo en lo que decías, ¿no? de que a lo mejor otros géneros, por ejemplo, mencionaste a Balzac, que es un género puramente realista, ¿no? Es la novela del 19, el realismo del 19. Entonces, ¿qué pasa? Que el realismo es el realismo, siempre hay, o sea, la realidad que narró Balzac en el siglo XIX la puede narrar un escritor hoy en día, y por supuesto que es dificilísimo, quizá tanto más que irse por las ramas de la fantasía y echar a volar la imaginación, la capacidad de observar la realidad que a uno le rodea y poder transformarla en narrativa. No voy a entrar a valorar la dificultad de uno u otro, pero sí es verdad, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que el realismo lo tienes ahí y eres hijo de tu tiempo, entonces siempre te cabe la posibilidad de decir, bueno, voy a hacer un calidoscopio, un muestrario de lo que me rodea y voy a hacer literatura realista. Con matices más o menos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo un libro sobre la vida tampoco va a ser aburrido, porque la vida tiene un montón de matices y anécdotas que la hacen parecer una novela de ficción a veces. ¿Qué es lo que uno hace entonces? ¿Cómo dotas de personalidad tu narrativa de terror? Yo pienso que el estilo es una herramienta bastante importante, es decir, que el lector te reconozca, o sea, que el lector pueda leer un relato tuyo, una novela tuya y vea y distinga tu voz narrativa en esas palabras, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues con tu propio ritmo, con tu configuración de personajes, con tu vocabulario, lo que decía Melanie, a lo mejor a veces la gente se me queja, oye, en 6 páginas tuve que ir 27 veces al diccionario, porque uno a lo mejor usa palabras un poco más complicadas o busca un sinónimo que sonorice mejor con la idea que intenta transmitir. Yo pienso que la originalidad, más allá de buscarla hasta debajo de las piedras en la temática y en lo que a uno piensa que le puede asustar a la gente, ¿por qué? Porque es lo que le asusta a uno, simplemente, ¿no? O lo que a uno le genera esa sensación de terror, que es el objetivo primordial de un relato de terror. Le puedes dar el matiz de personalidad o tu sello propio, o por lo menos así lo hago yo, a través de la evolución estilística, ¿no? A través de esa voz narrativa que procuras por todos los medios que el lector que te ha leído o el lector que te descubre ya pueda identificar con ese nombre que está en la portada del libro, ¿no? Se vuelve complicadísimo. ¿Por qué? Porque el vampiro es el vampiro, o sea, ¿qué va a contar uno del vampiro? Pues lo que puedes hacer es adaptar un vampiro a tu microuniverso, a tu microcosmos, meterlo en los pueblos que has creado, hacerle interactuar con personajes que han tenido ciertas experiencias vitales, el muerto viviente, el hombre lobo, en fin, todos los mitos del terror que se nos puedan ocurrir. A pesar de que hay toneladas y toneladas de literatura de terror que uno no ha leído, junto a la otra tonelada que sí ha leído, al final siempre un toque de originalidad le puedes dar, tanto en el desarrollo temático como especialmente en el apartado estilístico. Yo quería hacerte una pregunta, porque lo poco que he leído de ti, porque te conocí hace bien poco, lo poco que he leído de ti, tienes un gran vocabulario y eso es sorprendente porque mucha gente, sobre todo los escritores, suelen tender a vocabulario cotidiano para que todo público llegue. Eso me sorprendió muchísimo en ti y la verdad que se agradece. Pero yo me pregunto si te vas a quedar en este género o vas a abrirte el abanico. Si te vas a aferrar como escritor o vas a crecer también en otro género. Date cuenta que este es más complicado, por lo menos para mí como lectora. Me encantan todos los géneros y suelo clasificar a cada autor por el género. Pero me gusta mucho cuando un autor se abre también a otro género. Es una cuestión muy interesante también y la verdad es que a mí me preocupa muchísimo. Pienso en ello todo el tiempo, la verdad. Sobre todo porque en mi caso, y pienso que en el de muchos escritores, la tarea literaria es un juego de pulsiones, ¿no? Es como una especie de instinto. Entonces, ¿qué escribe uno? Pues lo que en ese momento le viene, ¿no? Yo, durante estos años, a la vez que sacaba novelas de terror, saqué novelas que no son específicamente de terror, aunque se pueden enmarcar dentro de subramas del terror o del género oscuro. Y también tengo una cantidad de trabajo interesante que no tiene nada que ver con el terror, lo que pasa es que no lo he publicado. O sea, yo me he ido dedicando a otros géneros y he ido explorando. ¿Por qué? Porque el amor que uno tiene hacia las palabras y la sed que uno tiene de trabajar en esto es tan insaciable que desborda lo que es la categorización o el género propio, ¿no?
Entonces uno al final se termina dedicando a escribir lo que sea. ¿Por qué? Porque estás desesperado por escribir. Entonces, si la cuestión es si verá a la luz novelas que no sean de terror, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en definitiva son trabajos que uno también quiere compartirlos con la gente y es posible que como le ha pasado a muchísimos artistas en general, no solamente escritores, que han experimentado con otros géneros, pues se lleven un palo, porque los más acérrimos al género dirán, no me des esto, dame lo de siempre, dame lo que siempre me has dado, ¿no? Y sin embargo otros, como puede ser tu caso, estarán esperando de decir, vale, ya he visto cómo se desenvuelve en esta temática, ahora quiero saber de qué es capaz, qué puede ofrecerme en otro terreno, ¿no? Me encantaría verte, por ejemplo, de la novela realista. Una novela realista creo que sería muy buena. Yo la verdad que tengo cosas del género, podríamos llamar realista, o narraciones, incluso novelas en las que no hay ni un hálito de nada sobrenatural, en absoluto, que están más orientadas hacia lo psicológico, hacia las relaciones humanas, hacia el paso del tiempo, en fin. Bueno, como Remanso de Paz, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o sea, Remanso de Paz, si bien es una novela oscura, porque realmente la temática es oscura, no tiene nada de presencias sobrenaturales, ¿no? Es una novela que se puede enmarcar dentro de un realismo incluso. Fue mi segunda novela, la escribí hace 10 años, he escrito una barbaridad desde entonces hasta ahora y nunca he abandonado esa intención que me parece que es sana y evolutiva en un autor, que es la de explorar otros géneros. Yo los exploro, trabajo en ellos y confío en algún día poder compartir esas obras también, porque les tengo tanto cariño como a esta. Entonces, la pregunta a lo mejor es, ¿por qué otra vez terror, no? Si tienes otro material. Bueno, eso ya a lo mejor se ajusta a cuestiones que pueden ser más de mercado incluso. Pero yo confío en que sí, yo confío en que si las cosas van como han ido hasta ahora, o por lo menos desde Pandemonio hasta hoy, puedan ver la luz y poder compartirlas con todos, claro. La que no debería ser la romántica. No, pues nunca se sabe. No, pero no creo. ¿Alguien más quiere preguntar? Nada, yo comentaba que yo creo que no está todo inventado en la oscuridad, ni mucho menos, porque como bien dijiste al principio, la oscuridad que nos envuelve como sociedad es infinitas posibilidades. Sí, no, la verdad que el comentario lo firmo y lo apostillo desde ya, porque la portada es muy impactante y la gente dice, ¡ay, qué macabro, qué cosa más horrorosa, qué tétrico! Y yo suelo decirle, pongan el telediario y se van a dar cuenta que lo que se narra en el libro es un juego de niños en comparación a la realidad que nos rodea. Yo pienso que la vida es mucho más oscura de lo que cualquier ficción nos pueda dar. El refrán este de que la realidad supera la ficción siempre es real. Y uno a veces escucha noticias que dice, si esto lo leo en una novela, no me lo creo. Diré, ¿qué fantasmada ha metido el autor aquí, ¿no? Y sin embargo son cosas que ocurren en la realidad. Y afortunadamente, a veces no somos conscientes de toda la tiniebla que nos envuelve. Entonces, como a algunos nos gusta meternos ahí, pues ahí está el resultado. Con lo alto que dejaste el listón, tú mismo te dejaste el listón muy alto con Pandemonio, al escribir esta, ¿te sentiste presionado pensando, tengo que llegar o superarlo? ¿O eso era un estímulo que te ayudaba a escribirla? O sea, ¿es bueno o es malo? ¿Te sentías presionado o te sentías libre de decir, ahora tengo un público nuevo o mucho más amplio que me ha descubierto y no, o sea, quiero mantenerlo? Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo y es una realidad que a veces cuesta manejar, especialmente si no estás acostumbrado a que las cosas te salgan muy bien, ¿no? Cuando empiezan a salir muy bien, dices, ¿cómo seguir, no? Por lo que empecé hablando. Tenía una ventaja muy importante, ¿cuál? Que la mayoría de los relatos estaban escritos. Entonces, la ambición de poder seguir conquistando a ese lector o de poder terminar de conquistar al que había surgido con Pandemonio, básicamente se materializó en la tarea de selección, en la tarea de criba de los relatos y por supuesto en las sucesivas revisiones en las que uno creía que iba introduciendo mejoras, ¿no? en el aparato narrativo. La presión está ahora. La presión está ahora cuando uno está trabajando en un proyecto amplio otra vez o cuando tiene, claro, en este año y medio
desde que salió Pandemonio a la calle, he compilado este volumen y he escrito 2 novelas más, y ahora estoy con otra. Entonces, he trabajado muchísimo. Claro, no. La verdad que en mi caso ha sido un estímulo. Yo diría que yo suelo trabajar bastante, pero creo que con Pandemonio me he disparado. O sea, he comprendido de que realmente hay una pequeña masa que está esperando las narraciones y me ha servido de estímulo. Sí. Es verdad que también implica la responsabilidad de decir, no bajar el listón, ¿no? Y yo tengo la sensación de que puedo ofrecer mucho más de lo que ofrecí en Pandemonio, a pesar de que ha sido la novela favorita y la que ha alcanzado un volumen de ventas que no lo hemos terminado de analizar, pero me parece que ha vendido más que las otras 4 juntas, ¿no? Ha superado todas las expectativas, no solamente en volumen de ventas, sino en lo que fue la expansión de la novela a los sitios a los que llegó, ¿no? Tan lejos, ¿no? Que me enviaran fotos de Uruguay, me enviaran fotos de Colombia o de México, personas con el libro que lo habían comprado online, que pagan una barbaridad de portes y de traslado para que el libro les llegue, y así todo, se entusiasman y lo leen. Hay gente que se lo compró en ebook porque manejan estas nuevas tecnologías y les gustó tanto que después lo compraron en papel, ¿no? Agotamos la primera edición, gente que se compró las 2 ediciones simplemente porque habíamos hecho un pequeño lavadito de cara en la portada y me enviaban la foto, mira, tengo los 2 libros, ¿no? Las 2 ediciones cuando el texto no había sufrido apenas revisiones. Todo eso va generando un sedimento, va generando un calado y te va creando una responsabilidad a la que sabes que tienes que estar a la altura. Entonces te haces la pregunta de ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿No? Y por suerte en mi caso siempre he comprendido que esa pregunta tiene una respuesta muy fácil: seguir trabajando. No hay otra manera que con el pico y la pala o con el martillo y el escoplo seguir trabajando. O sea, no hay otra forma no hay otro atajo, por así decirlo. El concepto de genialidad a mí se me hace un poco difuso. Han existido genios, pero muy contados. Entonces cuando no cuentas con eso y cuando a veces también pones muy en duda tu talento, que por lo general lo ponemos, y dices, pues me voy a poner a trabajar el doble para compensar esa desde luego, falta de genialidad y posible escaso talento con mucho trabajo. Entonces, yo os prometo que he estado trabajando muchísimo y que lo sigo haciendo a diario y que espero por todos los medios que todos los que se han acercado a mí por Pandemonio o por novelas anteriores sigan, ¿no? Sigan ahí, sigan alimentando esto que lo que dije antes era nada más que un sueño y se ha hecho realidad. ¿Alguien más? Quería comentar una cosita con respecto a lo que puntualizaron por detrás de que es difícil innovar, ¿no? En cuanto a relatos se refiere. Creo que ya se había comentado, todo gran autor de relatos tiene, por ejemplo, un relato sobre una exhumación. Entonces, creo que es curioso, por lo menos a mí me ocurre, creo que le debe pasar a todo amante de la lectura, es ver cómo el autor de terror versiona ese mito, ese concepto. Exacto, ese mito, como podríamos llamarlo. La verdad es que entiendo que el lector lo asimila como el desafío de decir, conozco a este autor de otras novelas o de otros trabajos y de repente saca una novela que tú sabes que va de zombies, o ¿no? Dice, a ver cómo se ha movido, ¿no? Este terreno, a ver qué vuelta de tuerca le da, porque siempre, como decía aquel amigo, cabe la posibilidad de introducir nuevos elementos, o de fusionarlos, o de mezclarlos con tu mundo. Por ejemplo, el relato que abre el volumen es sobre una exhumación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada gran autor de terror ha tenido un relato de exhumación, es cuestión de darle el toque personal. El tercer relato es vampírico, pues cada gran autor ha tenido su novela de vampiros o su relato de vampiros, o su conjunto de relatos de vampiros, o incluso sagas completas. Y uno distingue perfectamente en Bram Stoker de Anne Rice, o Anne Radcliffe de Arthur Machen, o Robert Bloch de Algernon von Blanco, en fin. Cada autor ha sabido darle a su mito o a su concepción del terror esa vuelta de tuerca de la que estás hablando, ¿no? Y es muy importante y muy valioso para el lector el reconocer al autor. Pues tú me has leído todo, tú me has leído todo lo que yo he escrito y me lo comentaste. O sea, más allá de que te guste el relato o no, reconoces que estoy yo detrás de la historia, ¿no? Y eso es muy valioso también. Entonces sí, por un lado tienes la sensación de estar
plantando algo que ya plantó alguien 1.000.000 de veces, de que estás contando una historia que se contó un montón de veces, pero por otro lado te sientes ante el desafío de decir, bueno, ¿qué toque de originalidad seré capaz de dar? Y eso al final es estimulante también. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya está. Se han animado bastante, la verdad, a preguntar, que a veces la gente le da un poco de corte. Nada, agradecerles de corazón a todos, gracias por venir, gracias por estar, gracias por seguir confiando en mí, por llevarse el libro, espero que lo disfruten. Va a haber cosas nuevas seguro, porque esto ahora sí que ha arrancado de verdad y no va a parar. Así que nada, agradecerles de todo corazón a los que vinieron, a los que no pudieron, a todos los que me han mandado mensajes, un montón de mensajes hoy, y a todos los que realmente me abruman con tantas muestras de cariño. Fue alucinante cómo pusimos el libro a la venta el jueves y había gente que el sábado ya se lo había leído todo, que ya me estaban llegando comentarios, que habían ido corriendo a la librería por él, que seguramente lo traen hoy para que se lo firme, otros que incluso lo han comprado en Península y a ver cuando voy a firmárselo demás. Seguramente iré, prometo hacer una visita por algunas de las ciudades donde más pudo haber pegado tanto Pandemonio como pueda estar pegando un puñado de sombras ahora. Y muy especialmente agradecerle a todos los que han venido hoy aquí que en fin, hacen que todo esto sea posible tanto como nosotros. ¿La firma es ahí o...? Ah, vale, pues... Los que quieran que les ponga autógrafo en la primera página van pasando por ahí. Y bueno, gracias de verdad otra vez. Cierra la mía.